Esto es Sensor UABC, temporada 24, capítulo 9. Quédate porque seguimos detectando el quehacer universitario, pero esta vez con un giro halloweenesco. Halloween, contracción de All Hallows Eve, también conocida como Noche de Brujas, es una fiesta celebrada cada año el 31 de octubre con origen pagano, siendo un antiguo festival celebrado hace más de 3000 años, también conocido como Samhain. Y si dije alguna palabra prohibida o cualquier cosa que traiga alguna maldición, lo cancelo. Este próximo 1 de noviembre se celebrará el tradicional concurso de altares en el campus Otay. Así lo anunció la Vicerrectoría del Campus Tijuana en colaboración con la Facultad de Artes y Cultura UABC. Este evento es de suma importancia para conservar un poco de la cultura mexicana y que se vea reflejada por nuestros compañeros cimarrones. Y aquí, en Trámites y Servicios, te explicamos cómo puedes participar en este evento y más detalles sobre este. El evento está dirigido al personal docente, administrativo y alumnos de UABC. En pocas palabras, si perteneces a UABC Campus Otay, eres elegible para participar en el concurso. Las inscripciones deberán hacerse en las oficinas de actividades culturales en la Facultad de Artes a más tardar el lunes 30 de octubre a las 4 de la tarde. Los altares deberán cumplir un número de requisitos. Primero, estos deberán de tener estructuras y elementos que sean diseñados y construidos en base a las tradiciones específicas de alguna región del país. Solo se podrán dedicar altares a personas finadas. Los altares se colocan en áreas comunes del campus Tijuana. Estos deberán exhibirse el día 1 de noviembre. El jurado empezará a recorrer a las 12 del mediodía y estará conformado por reconocidas personalidades del medio cultural local. Al exponer el altar, se deberá explicar públicamente los motivos del diseño del altar. La explicación no deberá pasar de los 5 minutos. De ser así, los jueces tienen el derecho de retirarse sin haber terminado la explicación, con la intención de terminar de revisar los altares en el tiempo indicado. Cualquier cuestión que no se haya mencionado en los requisitos será evaluada por el comité. Los jueces evaluarán las siguientes categorías: creatividad, originalidad, significado y el uso correcto de los elementos tradicionales, de los cuales deberá haber mínimo 9. Los altares se evaluarán el mismo día y la premiación se llevará a cabo a las 7 de la tarde en la Sala de Arte Álvaro Blancarte. El fallo será irrevocable e inapelable. El primer lugar se llevará un premio de 15,000 pesos mexicanos, el segundo lugar de 5,000 y el tercero de 3,000. Así que ya lo sabes, no pierdas la oportunidad de acercarte a la cultura mexicana y representarla de manera digna este 1 de noviembre en el concurso Altares. Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ezequiel Reyes Retana y soy cineasta, archivista fílmico, y vine aquí a dar un taller de cine sin cámaras, cine de archivo, cine de reapropiación a los interesados de la Universidad Autónoma de Baja California. Vivo en la Ciudad de México, trabajo con archivos huérfanos encontrados, hago cortometrajes, largometrajes, y soy el director de un archivo fílmico que creé a partir de materiales encontrados en distintos lados. Pues la idea de este taller es dar herramientas o perspectivas acerca de cómo se puede construir discursos audiovisuales o cortometrajes, obra
audiovisual a partir de imágenes preexistentes. Que uno no grabe como me estás grabando, sino imágenes que uno tiene caseras o de otro tipo que tenga, que no necesariamente haya grabado para un cierto fin específico, sino que reutilice. Pues básicamente es la edición. Editar imágenes, ubicar, encontrar, dónde encontrar imágenes, cómo trabajarlas, digitalizarlas, reutilizarlas, reemplearlas. Y es básicamente búsqueda, reencuentro y edición. Sobre todo la edición. Creo que el cine sin cámara es más usar la herramienta de la edición para construir discursos audiovisuales. El cine de archivo. El cine de archivo no sales a filmar, sino vas a los lugares donde está el archivo a reutilizarlo. Y pues obviamente esas imágenes se filmaron en algún momento con una cámara, pero la persona que ahora se encuentra reutilizándolas no las filmó, sino las filmaron otras personas. Y lo que hace una persona actualmente es reutilizar imágenes ya existentes, recontextualizarlas, reapropiárselas y construir un nuevo documento audiovisual. Pues se puede inspirar a partir de los materiales propios que uno tenga, de su familia, de sus padres, abuelos, reutilizar esas imágenes a partir de las inquietudes de cada quien, ¿no? Para construir una obra audiovisual a partir de imágenes preexistentes. Yo creo que sí se va a detonar muchas cosas, muchos proyectos, muchas inquietudes en los asistentes a ese taller. Donar sangre en México, al igual que en muchos otros países, es un acto voluntario en el que una persona dona una cantidad de su sangre para ser utilizada en transfusiones o para la producción de productos sanguíneos como plasma y plaquetas. La donación de sangre es un proceso fundamental para mantener los suministros de sangre necesarios en hospitales y clínicas, y es esencial para el tratamiento de pacientes que requieren transfusiones debido a cirugías, traumatismos, afecciones médicas graves o enfermedades crónicas. A continuación, te compartiremos 10 cosas que debes de saber sobre la donación de sangre. Número 1. Personas con trastornos del colesterol y de los triglicéridos, aunque se encuentren bajo tratamiento, pueden donar sangre si están estables y cumplen el resto de requisitos. Número 2. Existen 556 bancos de sangre distribuidos en todo el país, donde las personas pueden acudir a donar. Cada unidad de 450 mililitros salva hasta 3 vidas. Número 3. Puedes donar con regularidad. En la mayoría de los lugares, puedes donar sangre cada 8 semanas para los hombres y cada 12 semanas para las mujeres. Número 4. Requisitos básicos. Debes tener al menos 18 años, aunque en algunos lugares la edad mínima es de 16 o 17 con el consentimiento de los padres. Es requisito pesar más de 50 kilogramos y mantener un buen estado de salud. Número 5. Es un proceso rápido. La donación de sangre completa suele llevar entre unos 10 a 15 minutos, mientras que todo el proceso, como el registro, la entrevista médica y la recuperación, puede demorar aproximadamente 1 hora. Número 6. No duele mucho. La mayoría de las personas experimentan una molestia mínima durante la extracción de sangre. Es similar a una picadura de mosquito. Número 7. Exámenes de detección.
La sangre donada se somete a pruebas exhaustivas para garantizar su seguridad antes de ser utilizada en pacientes. Estos centros de recepción de plasma cuentan con moderna tecnología, licencia sanitaria y lineamientos emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que establecen la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Número 8. Si eres una persona con trastornos de ansiedad o depresión, puedes donar sangre, si tienes tratamiento con máximo 2 fármacos y te mantienes estable. Número 9. No hay riesgo de contraer enfermedades. La donación de sangre no te expone a un riesgo significativo de contraer enfermedades infecciosas. El sector salud cuenta con tecnología de vanguardia para la obtención de sangre segura, libre de agentes infecciosos como el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, o hepatitis C, sífilis y Chagas, entre otros. Número 10. Donación altruista. La donación de sangre es un acto de altruismo que no se renumera en la mayoría de los países, incluido México. Tu donación puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien que la necesita. Recuerda que la donación de sangre es un gesto generoso que puede tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de otras personas. Considera donar sangre si cumples con los requisitos y tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué usted vestida así? Bueno, en esta ocasión soy Amy Dawn, de la película Gone Girl o Perdida. Probablemente para confundir a los espíritus, quizá para que no posan mi alma, o por simple diversión. Eso será siempre un misterio. Dije, voy a emprender algo, y fue la manera que abrí el portal que vamos a cumplir 9 años. Precisamente en noviembre cumplimos 9 años. Para aquellos que no pudieron asistir, se llevó a cabo una enriquecedora conferencia sobre emprendimiento en la UABC, impartida por el licenciado José Lauro Ortiz Aguilera, director y fundador de Plural MX, un influyente medio de comunicación independiente. En esta conferencia, el licenciado Ortiz Aguilera compartió su experiencia y conocimientos en el campo del emprendimiento, brindando valiosas perspectivas sobre cómo iniciar y consolidar proyectos exitosos en el ámbito de los medios de comunicación. Entre más haya competencia, uno lo obligan a, por lo menos, hacer un poco mejor, no mejor, pero por lo menos hacer el intento, ¿no? Con su destacada trayectoria como egresado de la UABC, el orador principal enfatizó la importancia de la formación académica y cómo ésta puede actuar como un trampolín para el éxito en el mundo empresarial. Así, con esa preparación que van a hacer y con toda la tecnología que tienen, pues obviamente tienen todo para ser mucho mejores que nosotros que llevamos de salida. Durante la sesión se abordaron diversas estrategias y desafíos que los emprendedores enfrentan en sus respectivos caminos, proporcionando a los asistentes herramientas prácticas y motivación para enfrentarlos de manera efectiva. Yo les sugiero que si pueden participar en algún medio de comunicación previo a emprender, hagan, porque vas a aprender también. Yo siempre he dicho, cuando estás haciendo un trabajo, te pagan por aprender, la verdad. Además, la conferencia incluyó un espacio interactivo de preguntas y respuestas que permitió a los presentes aclarar dudas y obtener consejos. La conferencia sobre emprendimiento con el licenciado José Lauro Ortiz Aguilera ha dejado una huella inspiradora en todos los participantes, brindando no solo conocimientos prácticos, sino también la motivación necesaria para perseguir sus objetivos.
Oye tú, sí, tú, ¿sabías que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo? ¿No? Pues el día de hoy te diré los recursos que implica la fabricación de ropa, sus consecuencias y posibles soluciones a esta problemática. Para la fabricación de ropa se necesitan recursos naturales, que son las fibras naturales, como el algodón, el lino, la lana y el cuero. Y recursos no naturales, que son las fibras sintéticas. Estos se obtienen del petróleo, como el poliéster, el acetato, el rayón o la viscosa. Para la obtención de fibras naturales se explotan los recursos naturales, utilizando pesticidas y fertilizantes que son dañinos tanto para nosotros mismos como para el medio ambiente. Por otro lado, las fibras sintéticas derivadas del petróleo contribuyen al impacto ambiental en gran medida. ¿Sabías que para la fabricación de poliéster se utilizan más de 70 millones de barriles de petróleo? Es muchísimo. ¿Y sabías cuántos litros de agua se utilizan para hacer unos jeans? 7.500 litros. Y es que la industria textil utiliza muchísima agua para su producción, alrededor de 93.000 millones de metros cúbicos al año. En el proceso, esta agua no tratada termina en los ríos y lagos, contaminándolos. Te preguntarás, ¿y yo como consumidor, consumidora, qué puedo hacer al respecto? Sencillo, compra y vende segunda mano. Dale el mayor provecho a tus prendas. Evita consumir fast fashion. Compra ropa hecha de materiales sostenibles. Ahora que sabes más acerca del impacto ambiental que tiene la industria textil, esperamos que tengas un consumo más responsable sobre tu ropa. Los colores de Halloween son el naranja, que representa el otoño, y el negro, que representa la oscuridad y la muerte. Para mantener a los espíritus felices se dejaban ofrendas afuera de las casas, comúnmente comida. De ahí que se den dulces a las personas disfrazadas, naciendo el dulce truco. A nivel hogar, 69.8% de la población mexicana cuentan con algún tipo de mascotas, en su mayoría caninos y felinos. Estas tienen un impacto benéfico muy grande en la vida de los seres humanos. En el aspecto emocional, reducen la sensación de soledad y son buenos acompañantes. En cuanto a lo terapéutico, los animales se adaptan a las actividades recreativas con sus dueños y esto les permite formar un vínculo afectivo. Conociendo el impacto que las mascotas tienen en la vida de los seres humanos y que presentan demasiados beneficios para las personas, ¿sabemos en realidad el cuidado que nuestras mascotas requieren? Para conocer esta información, acudimos con la doctora Bianca Ramírez Urías, fundadora de Baja Vet. Se vacunan desde el primer mes de vida y son esenciales las vacunas y desparasitaciones justo después del destete de la madre. Se empieza con un protocolo simple, la primera vacunación, parvovirus, coronavirus, yardia, moquillo, que es el muy común también, y bordetela, rabia. Y en el caso de gatos y perros también se selecciona igual por su etapa o condición médica, que se pueden seleccionar a lo mejor unos para cuidados urinarios, renales, atópicos o alérgicos. Si es cachorro, hembra embarazada o en lactancia, hay alimentos seleccionados para ese tipo de cosas. Es muy común que pacientitos muy jóvenes padezcan de parvovirosis, coronavirus tipo canino, riquecias por la zona endémica de pulgas y garrapatas. Lo que son los baños pueden hacerse cada mes, un protocolo de mantenimiento es cada mes. Sin embargo, hay unos pacientitos que tienen alguna condición dérmica, la cual tendría que ser de alguna manera más frecuente. Depende de la condición, es la frecuencia. Recomendaciones.
siempre hacerse cargo y ser responsables al adquirir una mascota es una responsabilidad inmensa, ya que no es la comparativa, pero es como si tuvieran a cargo a un ser humano. Entonces, siempre es muy importante hacerles hincapié desde un principio, estar al tanto de sus vacunas, de sus desparasitaciones, hacerles servicios estéticos, protocolos preventivos y pues en el caso de, ahora sí, de que ya los tienen y ya empezaron con una, lo integraron a ser parte de la familia, es como tal. Cuidados, servicios, atención médica, es sumamente importante cumplir con la parte que nos toca como propietarios y como seres humanos, porque mucha gente tiene esas malas experiencias de adquieren mascotas porque las ven en la calle, pero no tienen una capacidad económica para darle la atención que requiere. Entonces ese pacientito sigue necesitando un propietario responsable. Entonces no agarren el paciente nada más porque sí. Entonces si pueden con la responsabilidad, adelante. Si no, déjenlo a alguien que sí lo pueda hacer. Ya que conoces esta información, es momento de hacer conciencia acerca de la gran responsabilidad que conlleva tener una mascota. En el camino por dar con nuestro propio estilo nos solemos perder. Pero ¿qué pasaría si te digo que hay una solución barata, de calidad y con infinitas posibilidades? Bien, pues el second hand, ropa de segunda mano, la paca, Birdlove o como tú lo conozcas, es una solución realista para encontrarte a ti mismo reflejado en tu ropa. Tal vez estoy hablando mucho y tú no tienes ni idea de qué digo. Pues la ropa de segunda mano es aquella ropa que pertenecía a otra persona pero que ya no la quiere, pero sabe que tiene vida útil. Supongo que para este punto estás pensando que no suena tan mal este nuevo estilo de compra. Pues te diré dónde comprar porque opciones hay muchas. Navegando por internet probablemente te habrás topado con múltiples publicaciones de gente vendiendo cosas. Y es que en los últimos meses ha habido un auge en bazares virtuales. ¿Cómo identificarlos? Para saber si promueven el second hand, checa en su descripción. Si son pro a ello, ahí lo encontrarás explícitamente. También, los precios son relativamente bajos porque al no ser prendas nuevas, sus precios son accesibles, comparándolo con prendas de tiendas departamentales donde un vestido no baja de los 500 pesos. Otro factor es la novedad. No te encontrarás prendas ni accesorios que siguen la tendencia, pero si tú eres una persona más clásica, los sobre ruedas o tianguis son una excelente opción. Y es fácil identificarlos, por lo general tienen mesas repletas de pilas de ropa. Cualquier modalidad que tú elijas te pondrá a prueba para la experimentación de estilos cuidando tu bolsillo. Pero esto nos lleva a otra cuestión. Según Cassie y Bennett, expertas de moda, los consumidores eligen second hand para encontrarse a sí mismos y expresar su verdadero yo. Pero esto puede ser agobiante. ¿Cómo empezar? Plantear nuestros gustos. Identificar quiénes son nuestros máximos exponentes audiovisuales nos dará la base para encontrar qué tienen en común y seguir la corriente. Los accesorios, tonalidades, capas, todo es un conjunto. No te cases con un solo estilo porque poco a poco tu esencia saldrá debido a la experiencia adquirida. Recuerda, la ropa la vestimos nosotros. Proyectemos aquella versión que todavía no se atreve a salir, pero que es importante para crear tu propia marca. Por ello, ejecutemos compras inteligentes, aprendiendo a seleccionar. Tampoco pongamos un súper presupuesto. Al principio vayamos por las ofertas y los precios más bajos. Si pones en marcha todo esto que te dije, obtendrás la fórmula secreta. Yo, tú, más second hand es igual a nuevo. No sirves para nada, eres terrible. Durante el genocidio del continente americano, mejor conocido como la colonización, la producción de calabaza era abundante, pues se cosechaban durante las primeras semanas de otoño. Sustituyendo los nabos por calabazas, pues se creía que así se ahuyentaba lo que hoy conocemos como el diablo. Y así se guiaban las almas a un mejor lugar.
Durante el 24 de octubre se llevó a cabo la conferencia magistral La comunicación te conecta al éxito, organizado por el grupo 551 de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Se contó con la colaboración del ingeniero Raúl Baltazar, jefe de mantenimiento de Telnor. Para Sensor UABC, nos platicó un poco de su experiencia y de algunos consejos para los jóvenes que están por entrar al mercado laboral. Hola, mi nombre es Raúl Baltazar, soy egresado de UABC de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente cuento con una maestría en Administración de Negocios de esta universidad. Estoy laborando en la empresa Telnor actualmente. Tengo ya 5 años en esta organización. Estoy muy contento de regresar aquí a la universidad después de ya más de 8 años. Nunca imaginé que regresar a UABC como dando una conferencia fuera parte de mis planes a futuro. Sin embargo, siento mucho placer el poder compartirles cuál ha sido mi experiencia y la trayectoria laboral a través de estos años en el giro de la industria médica y así como en el tema de Telnor. Me agradó mucho compartir aquí con el público la experiencia relacionada a la comunicación, el cómo cuáles han sido los retos profesionales con los cuales me he topado, y creo que el público lo tomó muy bien. Realizamos una serie de dinámicas, unos videos, y parece ser que el mensaje inicial se captó de la manera como lo teníamos contemplado. Regularmente trabajar en equipo ha sido un reto, ya que no siempre uno trabaja con quien quiere trabajar. Sin embargo, hemos encontrado algunas herramientas a través de la preparación, donde ves cómo conectar, persuadir, el cómo distribuir las cargas de trabajo, el trabajar con un compañero complicado o con un compañero que no quiere trabajar. Siempre buscamos la manera de poder hacer la sinergia y poder sacar adelante el trabajo y dar los resultados tal cual lo plantea los objetivos de la empresa. Sí, mi invitación es sigan adelante, tengan la iniciativa propia de querer hacer las cosas, tengan la certeza de poder buscar en el mercado laboral oportunidades que les van a dar esos retos para poder aplicar lo que han aprendido en el tema académico. Sin embargo, lamentablemente no siempre es lo más bonito por parte de la empresa, ya que uno tiene que saber de manera muy hábil el cómo poder permear esa información que tú captas a través de la escuela. Sin embargo, en el campo laboral es totalmente diferente. Siempre encuentras unos retos donde no siempre estás preparado, pero mi consejo es júntate con personas que te van a sumar, que te van a aportar, busca el valor agregado y aunado a eso, síguete preparando. La preparación, el conocimiento, el estudio, eso nunca termine, es una mejora continua. Por lo tanto, esa es mi recomendación. Las habilidades blandas es una serie de competencias que nos ayudan a persuadir a la gente. Es inteligencia emocional, es liderazgo, es toma de decisiones, es ser proactivo, es tener una actitud positiva de querer hacer las cosas, es tener iniciativa. Todo eso es un tema de actitud, no es un tema de conocimiento. Y eso es lo que vende ahorita. Muchas empresas, Google, Apple, te hacen un test de soft skills. Si bien el conocimiento es importante, muchas veces eso lo vas a aprender en una curva de aprendizaje. Si no tienes los soft skills, estás topado. Siempre vas a buscar el cómo sí. Si no tienes soft skills, sacas excusa tras excusa tras excusa. Soft skills, para mí es la herramienta más importante. Y bueno, esperemos hayan disfrutado este espeluznante especial de Halloween. Esto fue Sensor UABC. Síguenos en todas nuestras redes sociales para no perderse contenido nuevo. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde.